otro panorama de cómo nosotros podemos ver justamente eh, la enseñanza de las matemáticas y de cómo podemos construir algunas herramientas de utilidad para favorecer el aprendizaje de nuestros estudiantes. Ese es justamente nuestro deseo. Y bueno, nos encantaría poder escuchar sus comentarios, cómo se ha sentido a lo largo de estas semanas de trabajo. Bueno, espero que se haya logrado Bueno, escuchar un poquito. bueno, Sí, sí, es que sí, no sí, sé si adelante. ya se escuchaba, doctor. Ya lo escuchamos ahora sí, maestro Francisco, claro que sí. Bien, bien, doctor, la verdad que me agradó mucho el curso, aprendí bastante y más que nada, más allá de los conceptos o de la información nueva, creo que mi aprendizaje más que nada fue reflexivo en cuanto a ver a las matemáticas desde otro punto de vista, ¿no? Propiamente, pues, asociarlas a lo que es el mundo real y saber que pues las matemáticas influyen no solamente o no solamente sirven para resolver problemas en un cuaderno, simplemente el hecho de darle importancia al conocimiento matemático y más que nada, más que el conocimiento que damos al pensamiento matemático, más que el conocimiento y conocer cómo, en parte, cómo se ha desarrollado o cómo ha ido evolucionando este pensamiento, los aportes que ha tenido a lo largo de la historia, las diferentes teorías que por ahí se aplican hasta llegar a estas que suenan muy actualizadas, como lo del método Singapur. Todo esto creo que me ayuda bastante en la cuestión de comprender un poco más las matemáticas como una ciencia y a la vez también como un arte, ¿no? Que tiene su ciencia, no solamente las matemáticas, sino la manera de cómo enseñar matemáticas. Eso. Yo, en lo personal, estoy satisfecho con el curso, doctor. Qué bueno, me da muchísimo gusto, profesor Francisco. Y bueno, comentarle que adicionalmente a diplomado, pues bueno, el centro cuenta con otros cursos, con talleres, tenemos muchas actividades, sobre todo en línea. Y bueno, comentarle muy particularmente que también contamos con un programa de licenciatura, de maestría, de doctorado en el campo de la educación. Y bueno, desde ahí algunos de los tópicos que a veces se han venido trabajando tienen que ver con la enseñanza de las matemáticas. Entonces, pues bueno, esperamos que pueda disfrutar todavía esta última sesión de trabajo. ¿Qué nos queda después de estas sesiones de trabajo? Hay un periodo donde le vamos a solicitar de manera digital su último comprobante de estudios. Y bueno, el centro va a comenzar la gestión de su diploma. Es un proceso, la gestión del diploma, que puede tardar entre 1 y 3 meses. Es un poquito variado dependiendo de los tiempos que marca la dirección de profesiones. Pero bueno, en cuanto esté, nuevamente vamos a estar en contacto y con mucho gusto lo haremos llegar para que usted pueda dar el uso que legalmente considere pertinente. Entonces, pues bueno, no me queda más de que agradecer tanto a usted como a nuestro Esteban, como a la maestra Madaí, eh, eh, sus atenciones, su participación a lo largo de este diplomado. Y bueno, esperamos que en esta última sesión eh, puedan, puedan disfrutarla ampliamente eh, con el trabajo del maestro Edgardo Olmedo Soto. El maestro Edgardo Olmedo me dijo que estaba teniendo alguna dificultad
dificultad de conectividad, que diéramos por ahí un par de minutos, unos 3 o 4 minutos, para retomar la sesión. Entonces, si usted gusta, lo esperamos un poquito en línea para aprovechar esta sesión de trabajo con el maestro. Claro que sí, doctor. Esperamos ahí un poquito a ver que se pueda conectar alguno de los compañeros. Sí, así también damos un poquito de tiempo, aunque ya el día de hoy hemos rebasado el tiempo que regularmente damos para el comienzo de la sesión. Pero bueno, esperemos que no tarde. Vamos a escribir un último mensaje a nuestro grupo de WhatsApp para indicar que, bueno, que estamos en línea y que los estamos esperando. Sí, claro, ya ve que a veces suelen pasar pequeños imprevistos y de repente no nos podemos conectar, pero pues, Sí, ojalá que ahorita se conecten. sí, vamos a dar, si usted está de acuerdo, un par de minutos y si no, pues bueno, se llevará a cabo la sesión de manera regular. La gran ventaja es que ahora si se presenta algún imprevisto, alguna dificultad de internet, pues se pueden grabar las sesiones y queda de alguna manera la información, los materiales, para que aquellos estudiantes que no puedan estar de manera sincrónica puedan revisarlo y verlo un poquito más tarde, ¿verdad? Entonces, pues bueno, muchas gracias, maestro. Vamos a estar aquí detrás al pendiente y en un momento más se conectará el maestro Edgardo Olmedo Sotomayor. Un placer saludarle. Claro, doctor, aquí estoy al pendiente. Aquí estamos. Muchas gracias.
Muy bien, buenas tardes nuevamente, maestro Francisco. Eh, ya está con nosotros el maestro Edgardo Alonso Sotomayor. Entonces, pues bueno, nos da muchísimo gusto a través del acompañamiento del maestro Edgardo Alonso Sotomayor comenzar esta tarde nuestra última sesión de esta edición del diplomado. Nuevamente, aprovecho este espacio para agradecer su confianza, su participación. Muchas gracias por acompañarnos. Y pues bueno, no me resta más de que agradecer a usted, agradecer a todos los demás compañeros de la clase y al maestro Edgardo que nos acompaña ahora. Dejamos entonces la palabra para que el maestro Edgardo pueda platicarnos esta tarde justamente sobre el papel de la innovación en el aprendizaje de las matemáticas. Adelante, maestro. Gracias. ¿Cómo están? Maestro Paco, buenas tardes. Buenas tardes, maestro, por aquí andamos. ¿Cómo estuvo, cómo fue su experiencia con el programa de That Quiz? Bastante intuitivo, bastante fácil de manejar con las opciones. Nada más la última, cuando empecé aquí a armar lo que nos había dejado ahí de tarea pendiente, lo que no me había fijado es que al ponerle ensayo se abren otros dos, o sea, se abre una nueva línea, ¿no? Eso fue lo único que dije, ah, caramba. Yo había puesto mi pregunta, le puse ensayo y me marca una nueva, pero ya lo corregí, ya encontré como. Entonces sí, se me hizo muy práctico, la verdad. Sí, pues prácticamente es como armar el propio examen en un Word, es decir, como si pusiéramos todas las preguntas, con la facilidad de que pues aquí ya nos hacen esa aleatoriedad y ya se pueden resolver fácilmente los exámenes. Me parece muy práctico, maestro. Muy, muy, muy práctico. Muchas gracias. De nada, entonces sí lo utilizaría. Sí, creo que me parece una herramienta valiosa, más que nada para la cuestión de crear yo mis propios exámenes. Me quedó una duda, por ejemplo, ahí con el banco de reactivos, si por ejemplo los alumnos pueden entrar a ese banco de reactivos, porque si pudieran entrar y encuentran los exámenes, creo que como a veces suelen salir las claves, a lo mejor ellos pudieran acceder a las claves y a las respuestas. Entonces, yo más que nada lo que lo utilizaría sería como para hacer mis propios exámenes y mandarlos. O sea, no utilizar ya del banco para no, no sé si eso sea posible, porque yo siento que si cualquier alumno se registra como maestro, puede acceder al banco, ¿no? Pues sí, ahí está la cuestión como de la ética, ¿no? Pero Sí, sí, sí. lo que puede hacer también es protegerlo. Si usted ve cuando usted está creando, editando, puede dejarlo para que sea privado y que no salga, ¿cierto? Ok, para que no sea público, no se vaya al banco. Exactamente. Ujú, ok. Ujú. Tiene esa opción. Muy bien, nuestro. Por ejemplo, no sé usted qué tan familiarizado estaba con GeoGebra, dijo que muy bien, ¿no? Sí lo he llegado a utilizar, de hecho fue el maestro Esteban el que mencionó el GeoGebra, Ujú. pero sí también me ha tocado utilizarlo tanto en aplicación, como también web, o sea, descargado en la app de celular, como en web también. Sí lo llegamos a utilizar, inclusive también en Microsoft Math también. Ok, también. Por ejemplo, entonces, no sé qué tan esté usted con el banco también de actividades que tiene GeoGebra. Sí, 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 familiarizado. Ujú. Por ejemplo, mm, voy a compartirle la pantalla para que usted pueda, ¿sí? Aquí está, ¿sí? Se está compartiendo. Entonces, por ejemplo, usted ya ve que tiene GeoGebra y dentro de GeoGebra
está el GeoGebra clásico. Antes estaba la posibilidad de descargarlo como un applet para Chrome y entonces podías correrlo sin la necesidad de tener internet, pero esa versión como que ya la desinstalaron, entonces se está proyectando, está muy consciente y muy familiarizado con las distintas vistas de GeoGebra, ¿cierto? Esta parte que estamos viendo la conoce muy bien. Sí, Y ha trabajado también la parte de gráfico 3D y de probabilidad. sí, aunque en realidad esto no lo llegamos a utilizar tanto por el nivel, es más básico para el nivel de secundaria. Y la cuestión de estadística la manejamos directamente con SPSS. Entonces aquí ya no nos metemos tanto en GeoGebra. Ya todo lo que es graficación y pruebas estadísticas y todo, y ya lo sacamos en SPSS. Ok, Pero, pero sí estoy más o menos familiarizado en esa cuestión ahí. Ajá. muy bien. Por ejemplo, entonces usted puede entonces observar que puede hacer usted su propio laboratorio de análisis de funciones. Por ejemplo, la versión de trabajarlo así como si fuera una app en línea es que te va generando los deslizadores automáticamente. Generalmente, por ejemplo, podemos poner la función lineal y igual a x más b, ¿cierto? Y automáticamente te generan los botones deslizadores. Si usted lo pone así, entonces yo puse y igual a x más b. Entonces me generó un deslizador para cada parámetro de la curva. En este caso es una línea recta que tiene dos parámetros. Entonces la pendiente, que le llamamos la A, y la ordenada al origen, que fuera la B. Entonces yo puedo generar una animación. Por ejemplo, ya sé que lo esté moviendo con el deslizador, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo modifico el valor de la pendiente? Por ejemplo, si el valor de la pendiente es negativa, pues digamos que la función es decreciente, y si el valor de la pendiente es positiva, la función es creciente. Entonces, yo con eso yo puedo observar el, el efecto que tiene la pendiente en una ecuación lineal, ¿sí? Y lo puedo al mismo tiempo hacer lo que sea manual, moviendo el deslizador, o bien de manera automática dando clic en la flechita. Entonces automáticamente ahí va cambiando ¿qué? La pendiente. Y dejé la ordenada al origen fija. Ok, entonces ahora voy a hacerlo, pero con la ordenada al origen. ¿Qué pasa si yo modifico la ordenada al origen? Pues hago un desplazamiento vertical de la recta, ¿cierto? Entonces, si usted se fija, si B vale 1, entonces la recta corta el eje de las Y en el 0,1. Pero si la B vale 2, entonces la recta corta el eje de las Y en más 2, en 0, más 2. Igual, si yo me voy para el menos 2 o para el menos 3, la recta corta en la parte de abajo, ¿cierto? Entonces esos dos parámetros me definen cualquier línea recta en el plano cartesiano. Ahora, también puedo animar ese botón deslizador. Entonces ahí estoy viendo cómo va haciendo que al cambiar la B, la recta va subiendo, bajando en el plano vertical. Ahora, ¿qué pasaría si yo activo los dos deslizadores en el movimiento automático al mismo tiempo? Pues la curva va variando en esos dos. Va cambiando en M y en B. ¿Cierto? Pero para que se aprecie mejor, basta solamente cambiar un parámetro a la vez, ya sea la pendiente o ya sea la ordenada al origen. Entonces, así como yo generé este pequeño laboratorio de la función lineal, entonces puedo generar distintos laboratorios para el estudio de funciones. ¿Cómo le voy a hacer? Me voy a ir a donde dice guardar, ¿cierto? Guardar, en este caso sería guardar localmente o descargar como. Entonces, guardar localmente. ¿Dónde lo quiero yo guardar? Les recomiendo que sea en una carpeta, puede ser, pues en este caso en la de descargas, pero
te recomiendo que hagas una carpeta especial para esto y se va a guardar como un archivo de GeoGebra. En este caso le voy a poner laboratorio de función lineal. Entonces, el laboratorio de la función lineal y le ponemos guardar. ¿De acuerdo? Ahora, la propuesta sería, entonces voy a hacer lo mismo, nuevo. Ese ya se quedó guardado. Y entonces voy a hacer lo mismo, pero para una función cuadrática. ¿Cómo voy a analizar la función cuadrática? Pues puedo poner y igual a ax cuadrada más bx más c, ¿cierto? En este caso voy a tener 3 parámetros, ¿cierto? Que me van a generar los 3 deslizadores, ¿sí? Entonces, en cada uno de esos deslizadores yo puedo observar entonces que el signo del factor cuadrático me va a determinar si abre para arriba o abre para abajo, ¿cierto? Entonces aquí ya veo que tengo en realidad que la curva depende de 3 factores, ¿no? El coeficiente de la x cuadrada, el coeficiente de la x lineal y el término independiente, ¿cierto? Entonces yo puedo ir variando cada uno de ellos. Entonces la idea que así como yo generé este laboratorio de función lineal, ustedes me puedan generar como actividad un laboratorio de la función cúbica. Entonces, en el caso de la función cúbica, voy a tener ¿cuántos parámetros? 4, ¿cierto? Entonces, igual van ustedes a generarlo y van a abrir el archivo, guardar, ¿sí? Y le van a poner laboratorio de función. En este caso, era laboratorio de función lineal. Van a poner laboratorio de función cuadrática. En este caso, en el caso de ustedes, sería de función cúbica. ¿Quedó más o menos claro? ¿Sí? Sí, maestro. Ya ahí quedó. Sí. Nada más Entonces, déjame. por ejemplo, ¿cuál es la idea? Aparte de ese, que puedan hacer, por ejemplo, en el tema de la circunferencia de las funciones trigonométricas en el círculo unitario. Entonces, por ejemplo, ahí cómo lo podríamos trabajar. Pues vamos a generar un círculo, ¿sí? Circunferencia con centro en un punto, con centro aquí y que pase por este. Ahí estoy en la circunferencia. Entonces, en esta circunferencia ya me voy a ubicar. ¿Y qué voy a hacer? Voy a poner un punto en el objeto. ¿En qué objeto? En la circunferencia. Punto en objeto. Y ahora ya que puse punto en objeto, voy a construir lo que sería la hipotenusa y los catetos. Entonces, con segmento, me voy a ir a segmento y me voy a ir al segmento que une A con C. Y eso va a ser el radio, que sería la hipotenusa. Y luego voy a marcar los puntos de intersección de la siguiente manera. ¿Cómo lo voy a hacer? Una perpendicular, ¿sí? Al eje de las X y que pase por el punto C. Ahí está. Y luego voy a marcar, con la herramienta de marcar, voy a poner intersección. En este caso, intersección de las dos rectas de S con el eje. Ahí se marcó el punto. Y ahora voy a marcar el segmento entre esos dos puntos. Y ahora la recta la voy a ocultar. La recta. Voy a propiedades, me voy a ir a donde dice objeto visible. Lo voy a ocultar. Ya está, ya no se ve. ¿Cierto? Y voy a hacer lo mismo con el cateto adyacente. Voy a hacer lo mismo con
esto que efectivamente es la coordenada en X, ¿no? Del punto C. ¿Cómo le voy a hacer? Voy a ir y voy a pedir que sea paralela, perpendicular, perdón, que sea perpendicular. O podría intentarlo. Ah, pues ya, como ya tengo el punto, ya no es necesario. Simplemente el segmento A con D. Ahí está, ¿cierto? Y entonces me voy con la flechita y veo que al mover el punto C, se me mueve mi construcción en cada uno de los 4 cuadrantes. Pues, efectivamente, ahí ya tengo mi círculo unitario, ¿cierto? Puedo ocultar el punto B, por ejemplo, para que no se vea, no ensucie. Lo oculto y ya está, ¿cierto? Ya está. Entonces, ahora, ¿qué es lo que necesito? Lo que necesito es que se me vayan viendo cuánto valen las funciones trigonométricas. Entonces, yo las podría ir definiendo, ¿no? Por ejemplo, voy a definir, entonces, lo que miden esas distancias, ¿cierto? De esos segmentos. Entonces, me voy a ir con la herramienta distancia. Entonces, si usted se fija aquí, voy a buscar la que dice distancia o longitud. Y voy a poner la distancia que hay de A C. Ahí está. La distancia que hay de C a D. Ahí está. Y la distancia que hay de D a A. Ahí está. Y me quedan esas etiquetas, entonces nada más las acomodo para que no se empalmen. Ahí está, mira. Se ven muy bien. ¿Cierto? Y entonces ya si quieres yo las puedo renombrar. Pero antes de eso voy a marcar el ángulo. Entonces, si tú te fijas, tú puedes ponerte también como una herramienta, ¿sí? De proyecto que los chicos desarrollen precisamente el triángulo, perdón, el círculo unitario para un triángulo rectángulo, ¿sí? Como un elemento integrador para la unidad en donde se tiene que tocar la trigonometría, ¿cierto? La función seno, coseno, tangente. Entonces, en este caso, ya vamos bastante avanzados. Voy a marcar yo el ángulo, ¿cierto? Voy a marcar yo el ángulo. Ya está, ese es el ángulo. ¿De acuerdo? Lo muevo. Ahí está. Entonces, claramente, si yo muevo el punto C, va variando el ángulo, ¿cierto? Y entonces yo puedo ver cuál es la relación que hay entre ese ángulo y las razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, que tiene que ver con la longitud del cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa, que vemos que aquí es fija, ¿cierto? Porque es la distancia que hay del centro a un punto de la circunferencia, es un radio, y es fijo. Siempre vale 1, porque así lo construí yo. ¿De acuerdo? Entonces, esa construcción del triángulo, del círculo unitario me va a ayudar para que los alumnos tengan una idea más clara de lo que son las razones trigonométricas y qué relación guardan con el ángulo agudo alfa. Entonces, ahora también sería bueno marcar el triángulo rectángulo para ver que efectivamente ese ángulo siempre mide 90 grados. Ah, aquí lo puse al revés. Entonces lo voy a marcar primero este. Ángulo sería este y este. No, ahí está. Ya marqué todos los ángulos, ¿cierto?
Y yo puedo ver entonces ya muchas propiedades que hay aquí. Por ejemplo, que alfa y beta son complementarios, ¿cierto? Siempre sumados a 90. Y de hecho lo puedo comprobar y les digo que me genere uno que se llame ¿cuánto vale alfa más beta? Alfa más beta. Aquí tengo estos dos ángulos. Alfa más beta, ¿cierto? Entonces le voy a poner que sume. Voy a poner suma igual a alfa más beta. Más beta. ¿Sí? O, por ejemplo, si quieres. Ahí. O, por ejemplo, puedo hacer mejor, más interesante, definir lo que es tangente. O la función seno. Entonces, voy a definir P como ¿qué? ¿Qué valor? Sería el valor de AC. La tangente, por ejemplo, sería el valor de CD. CD. ¿Entre quién? DA. Ahí está. ¿Te fijaste? Porque ya está definido quién es CD y quién es DA. Entonces, la tangente es el acto de dividir el cateto opuesto en el cateto adyacente, y aquí me queda 0.89. Entonces, yo sé que la tangente de 41.68 grados es 0.89. ¿Cuánto valdría la tangente de 45? Vamos a ver. Ahí estaba, ¿no? Ahí está, 0.7071. No, eso es lo que mide CD. ¿Y CD cuánto vale la tangente de 45? 1. Ahí está. Entonces, así como definimos la tangente, vamos a definir el seno y el coseno. Seno sería entonces el acto de dividir la transferencia de medida, que sea de dónde a dónde. Tangente, ya vimos, el seno es cateto opuesto, que es CD. ¿Entre quién? Entre la hipotenusa, que es AC. Ahí está. Y el coseno va a ser entonces, ¿quién? El cateto adyacente, que es DA, entre la hipotenusa, que es AC, o segmentos. Ahí está. Nomás de que déjenme ver, porque no me deja ver. Entonces, ¿cómo lo voy a quitar? Entonces, es coseno, es dividir DA entre AC. No quiere, por alguna extraña razón. Coseno, a ver. Coseno, el acto de dividir, dijimos DA entre AC. Ahí está. Ahora sí, lo tenemos. ¿Cierto? Entonces aquí tenemos las funciones trigonométricas seno, coseno, tangente con sus valores,
en cuanto yo lo voy girando, ¿cierto? Por lo menos lo puedo restringir hasta el primer cuadrante, por ejemplo, etcétera. ¿Sí está claro? ¿Cómo lo construí? ¿Sí, maestro? Sí, maestro, aquí lo sigo. Eh, ¿Ya había interactuado en hacer este tipo de animaciones? en la cuestión de geometría no tanto, más que nada para las funciones sí, porque es algo que se ve. Sistema de funciones en secundaria, bueno, en primero lo que es la introducción a álgebra, y en segundo vemos sistemas de funciones, y en el tercero vemos ya las cuadráticas, entonces ya hay que graficar funciones. En la cuestión geométrica no tanto, pero se me hace bastante interesante para que ellos puedan entender de dónde provienen los conceptos de cada uno, de seno, de coseno, por qué se saca y cuál es la relación del triángulo en cuanto a una circunferencia. Me parece muy Ujú. bueno. Entonces, la idea sería que ellos pudieran elaborarlo, pero al mismo tiempo podemos intentar que ellos puedan replicar algunos otros interactivos que tenemos. Por ejemplo, no sé si ustedes ya habían trabajado pH Colorado, ¿sí? ¿No? pH Colorado. Entonces tenemos pH Colorado. Es un simulador. Ellos ya tienen bastantes simulaciones que están inspirados en PET, están inspirando en lo que es en proyectos STEAM. Entonces, si tú te fijas, la tecnología es importante porque te permite ver patrones y anticipar resultados. Entonces, aquí lo que tenemos que tienes física, química, matemáticas, ciencia de la Tierra y biología. Por ejemplo, vamos a trabajar dentro de matemáticas. Entonces, el enfoque de matemáticas en este caso sería que ellos pudieran replicar algo como este. Ya ve que hay muchísimas temáticas, pero nosotros nos vamos a centrar en el del círculo unitario. Aquí está, que se llama tour trigonométrico. Entonces, el pH colorado, no sé si ya lo habían visto con el doctor Jesús, o si ustedes ya lo habían conocido, maestro. No lo habíamos visto con el doctor Jesús, pero yo sí lo había utilizado no para los estudiantes. Lo que pasa es que también o bueno, estoy en ingeniería en biotecnología en línea por parte Ujú, de la UNADEM, entonces se utilizan mucho estos laboratorios para mm, fisicoquímica, para algunas materias referentes a física y tiene ujú. buenos laboratorios. De hecho, me parecen muy atractivos. Pero Ajá, sí los he entrado. entonces la idea que nosotros pudiéramos replicar este tour trigonométrico. Entonces usted ya sabe cómo se descarga, cómo activar la función de profesor para poder ver las secuencias didácticas, eso ya lo sabe hacer, ¿verdad? Sí, aunque allí le digo, en esa ingeniería estoy como alumno, no estoy Ah, como maestro, es decir, estoy estudiando y ya nosotros nos mandan para que hagamos los laboratorios, es ajá, decir, para nosotros hacer las actividades que nos tienen sí, pues predefinidas, no nos permiten ver cómo se organizan y cómo dan el esquema, solamente nos dan ya para resolverlas. ajá, porque aquí en la parte, cada uno de las simulaciones de los laboratorios tienen la parte de recursos para profesores. Y dentro de la parte de recursos para profesores te dice que necesitas iniciar sesión como docente. Entonces ahí ya vienen los consejos para docentes y vienen las secuencias didácticas, ¿sí? Sugeridas. Entonces, por ejemplo, dice que, por ejemplo, aquí viene la alineación con lo que era el programa 2011 y 2017. Entonces, ahorita están actualizándolo para que cumpla con los parámetros de la nueva escuela mexicana, pero te sirve muchísimo porque, por ejemplo, en preparatoria, pues está bastante en consonancia con lo que se tenía lo que se tiene actualmente con lo anterior. Cambian en algunas cosas, pero en lo esencial te sirve muchísimo porque entonces tú puedes ir descargando también las actividades,
que son una serie de actividades para cada uno de los laboratorios. Y aquí están los niveles. Mira, por ejemplo, aquí dice nivel posgrado, educación secundaria, ¿sí? Entonces, cada uno de estos se pueden descargar en PDF y en Word. Pero para poderlo hacerlo necesitas darte de alta como profe. No te cobran absolutamente nada, es un proceso muy rápido. Entonces, le dejo de tarea que por favor se registre como profe para que pueda ir descargando cada una de las de los apoyos didácticos. ¿Cierto? Que le van a ser de bastante interés. ¿Sí? Entonces, la idea es que, bueno, ya lo descargamos. Se pueden descargar para poderlas utilizar sin necesidad de tener internet. Entonces ya lo descargas y ya una vez que lo descargaste, se te va a abrir como si fuera una pantalla de tu navegador del Chrome y a partir de ahí lo vas a trabajar aunque no tengas internet, ya que lo hayas previamente descargado en tu computadora. Pues la idea aquí es que tú veas cómo ellos generan este interactivo que es bastante parecido, si tú te fijas, al que nosotros realizamos en GeoGebra. ¿Sí? ¿Sí? Mira, ¿verdad? Entonces la idea es que entonces tú también puedas hacer esta transferencia de medidas para que al mismo tiempo que tú vas moviéndote en un cuadrante confinado a a un punto en la circunferencia, ¿sí? Vayas viendo cómo va cambiando el valor del seno, del cociente del cateto puesto sobre la hipotenusa, ¿sí? En la gráfica, se te genera la gráfica senoidal. Entonces, ese sería el paso que nos falta a nosotros, poder nosotros, la medida que estamos teniendo aquí, transferirla para que se vaya generando el gráfico a la medida que nosotros lo vamos moviendo. ¿Cierto? Sería parte del laboratorio de trigonometría. Entonces le vamos a poner, lo vamos a guardar como el laboratorio, guardarlo un laboratorio de trigonometría, para que usted lo pueda ir explorando. ¿Cierto? Lo tenemos guardar. Ok, ¿hasta aquí alguna duda? ¿No? Todo bien, maestro, todo bien. Ahora, usted me comentaba que conoce el banco de actividades de GeoGebra. ¿Sí lo conoce? Sí, me he metido para hacer el acceso a algunas ejercicios de funciones, nada más. Ujú. Es que es como la nueva versión, ¿no? Ah, ok, entonces mire, fíjese, entonces se mete usted a la página de GeoGebra en español y va a darse cuenta que tiene la pestaña de recursos, ¿sí? Entonces, dentro de la pestaña de recursos, ahora viene estructurado como por grandes áreas, ¿no? Sentido numérico, mediciones, álgebra, operaciones, probabilidad de estadística y geometría. ¿De acuerdo? Así en términos muy generales. Entonces, por ejemplo, usted puede ir explorando qué actividades, porque hay incluso hasta libros interactivos que ya están hechos en GeoGebra, ¿sí? Hay videos, tutoriales de cómo implementar alguna secuencia didáctica de un tema específico utilizando GeoGebra. Entonces, por ejemplo, usted puede elegir del tema de, vamos a buscar la Fibonacci, la proporción áurea, o por ejemplo, vamos a ver de los más pequeños, por ejemplo, conteo. Entonces ponemos conteo y automáticamente me va a generar todos los recursos, ¿sí? Simulador de conteo, la multiplicación, conteo de 2 en 2, test de conteo, cálculo del área del triángulo por conteo, permutaciones y principios del conteo. Entonces, actividades, ¿sí? Por ejemplo, en el mar. Entonces, por ejemplo, aquí, vamos a observarlo, dice, mueve el deslizador indicando el número de animales que hay. Entonces, esto
muchos no lo pensarían, pero esto está hecho en GeoGebra. Esto está hecho en GeoGebra. Entonces aquí dice, Mateo quiere saber cuántos animales hay. ¿Lo ayudas? Entonces aquí dice, ¿cuántos pescados rositas tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, si no mal veo. ¿Son 7? 8, ¿verdad? ¿Son 8? Sí, son 8, ¿no? Entonces tendría que ir poniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si tú te fijas, si yo cuento más y me dice 10, no sale. O si cuento menos y me dice 7, no sale. Pero si yo le pongo 8, me sale el mensaje que estoy bien. Todo esto está hecho en GeoGebra. ¿Sí? Igual. Estrellas de mar. ¿Cuántas estrellas de mar tengo? Según yo, es 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. Me dice bien. Y por ejemplo, aquí tengo el pez. ¿Cuántos peces azules tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo digo que son 6. Son 5, conté uno más. Son 3 y 2, 5. Está bien. Entonces, por ejemplo, ahí lo tiene. Si a usted le sirve esta actividad, usted la puede descargar y una vez que ya la descargó, la puede utilizar sin internet. ¿De acuerdo? Esa es una gran ventaja, por ejemplo, para las escuelas que no todas tienen conectividad. Entonces, ¿cómo se descarga una actividad como estas? Por ejemplo, ¿no? Es esta en el mar, ¿sí? Por ejemplo, va a ir aquí a los 3 puntitos y ver a donde dice detalles, abrir con GeoGebra y la puede usted importar, ¿sí? Aquí la tenemos. eh, Abrir los detalles, dice un applet diseñado para el conteo y va a donde dice descargar. Y le dicen qué desea descargar, acepta los términos y condiciones, descargar hoja de trabajo fuera de línea o este que es el ejecutable en GeoGebra. Ese es el que yo generalmente les pido que lo descarguen. Y se te descarga un archivo GGB. ¿De acuerdo? Ahora, si no tienes instalado GeoGebra en tu ordenador, lo instalas y se abre. Y si no lo quieres instalar, lo correrías desde aquí mismo, desde en línea. ¿Cómo le haces? Fíjese bien cómo se hace. Se abre la sesión de GeoGebra clásico. Entonces, donde estaría GeoGebra clásico. Y desde ahí lo puede ir haciendo. Ahora, por ejemplo, puede buscar lo que sería sistemas de ecuaciones. Aquí está. Y entonces, todos los sistemas de ecuaciones logarítmicas, sistemas de ecuaciones, gráfica de sistemas de ecuaciones, solución de sistemas de ecuaciones, copia de soluciones de sistemas de ecuaciones, por ejemplo, este de práctica. No sé si usted había analizado que se pueden asignar también para que GeoGebra le haga cuestionarios a los alumnos, así como si fuera quiz. Usted pone el tema y el número de ejercicios y GeoGebra le va generando ejercicios. Por ejemplo, resuelve el siguiente sistemas de ecuaciones. 2x más 5y igual a 67, 17x más 15y igual a 157. Y te dice que x es igual a 0 y y igual a 0. ¿Será esa la respuesta? Dice que no. Y mostrar solución. La solución es esta. ¿De acuerdo? Y luego puedes generar un nuevo sistema y te va cambiando.
Entonces aquí ya tiene también otro generador para ponérselos a los chicos. ¿De acuerdo? Igual lo puede guardar. Ahora no sé, también usted puede asignar o crear una cuenta de GeoGebra asociado a su Classroom y a partir de ahí entonces generar trabajo colaborativo. Por ejemplo, puede buscar el tema de generar un libro. Entonces usted puede poner aquí sistema de ecuaciones o puede poner, por ejemplo, álgebra, libro. Le van a salir libros sobre álgebra. Por ejemplo, ¿qué es el álgebra lineal? El libro se llama álgebra lineal, libro de álgebra computacional, libro de álgebra lineal, libro que se llama Introducción a la Interactiva a la Álgebra Lineal. Todos esos son libros escritos en GeoGebra. Mire, entonces, por ejemplo, vamos a ver el libro que se llama Libro de Álgebra Lineal. ¿Sí? Entonces, este libro tiene explicaciones interactivas, simuladores y evaluadores que pueden ser incrustados en Moodle para el curso de álgebra lineal. Entonces, la idea es que los alumnos vayan a generar su propio libro de matemáticas de segundo, de matemáticas de tercero, y ahí vengan los capítulos. Y entonces ahí ellos vayan a generar las simulaciones de cada uno de los temas, por ejemplo. Entonces, aquí está el simulador de valores y vectores propios, simulador de sistemas de ecuaciones, composición de funciones, ¿sí? Aquí está, ¿sí? Entonces, la idea es que los chicos vayan generando dentro de GeoGebra todo lo que anteriormente le podían llamar su carpeta o su portafolio de evidencias, que sea un interactivo. No sé si había analizado estas opciones que te genera GeoGebra, maestro. Maestro, ¿sí me escucha? Bueno, maestro, es que se quedó como pausado, se pasmó. Ya no lo alcancé a escuchar, maestro. ¿No escuchó nada de lo que estaba diciendo? No, sí, de lo último. Ahorita Ah, después de los recursos, después de que checó lo de libros de álgebra lineal, luego la parte de ecuaciones y de los recursos. Lo que no le escuché fue lo último. Si me preguntó algo, y ahí ya no lo escuché. Se me quedó entonces, pausado. entonces le comentaba que la idea sería que los alumnos puedan utilizar también entonces esta herramienta de creación de los cursos, Ajá, ¿sí? Para hacerlo como un instrumento de evaluación, que ellos ok, vayan generando su propio libro. ok, sí. ¿Qué le parece? Sí, 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 de hecho es como ir, vamos, es que a final de cuentas las matemáticas suelen ser, constructivas, ¿no? Es decir, vas acumulando conocimiento que vas enlazando y te sirve para seguir avanzando. Y creo que esta forma es una forma de que ellos vayan entendiendo y vayan dándole secuencia a lo que previamente van, conociendo, que vayan formando sus propios contenidos, vamos, a final de cuentas. Creo que me parece buena idea, sobre todo como un proyecto evaluativo para final de curso. Efectivamente. Entonces, no sé si había usted explorado entonces la herramienta de los libros y de este buscador de recursos. No, de eso no, solamente en donde me aparecen los recursos, que algunos son como pequeñas clases, eh, que de lo cual se puede apoyar nada más, pero esta parte de los libros no tenía idea de que existiera. Ujú. Por ejemplo, podemos poner álgebra o podemos poner, por ejemplo, geometría, geometría, libro y también, ¿sí?
Entonces, la idea es que usted también, mire, por ejemplo, libro de geometría, actividades de geometría, libros, ejercicios de geometría, enseñanza de la geometría, ¿sí? Entonces, aquí está. Entonces, también puede hacer, por ejemplo, libros, que el libro se llama libro de geometría, ¿sí? Entonces, aquí hay varias construcciones interactivas sobre geometría, ¿no? O entonces puede buscar por libros o puede buscar por ejemplo, por este tema específico, por ejemplo, teorema de tales, de tales. A veces ponen tales con H o tales sin H, ¿no? Pero vamos a ver. El teorema de tales. Entonces hay varios teoremas de tales. Pues aquí tenemos mucho material sobre el teorema de tales en muchos idiomas, ¿no? Pero por ejemplo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cuál sería la tarea? La tarea es que tú buscaras 4 temas, ¿sí? Que fueran de tu interés, que te fueran útiles para tu clase, de algún simulador en GeoGebra y lo descargues para que tú lo puedas utilizar en tu, mm, en tu clase. Mira, por ejemplo, aquí está, ¿sí? Dice, selecciona a la persona a la cual le deseas calcular su altura, al hijo o al papá, ¿sí? Entonces, animación, ahí están, ¿sí? Entonces va cambiando. Selecciona los 3 datos que consideras son necesarios para calcular la estatura del hijo. Entonces, tú los vas generando. Entonces, si tú te fijas, ¿sí? Se va generando. Entonces, vamos a ver cuál sería. Entonces, la distancia. Déjenme y lo pongo detener, detener, detener. Ahí está. Entonces, las distancias. La distancia RU será necesaria. Es esta distancia. La distancia RT, la distancia TU, la distancia, ahí está, y ahí está. Entonces ahí se me generó, ¿cierto? Ahí está la proporcionalidad. Entonces ahí voy viendo cómo se va generando, ¿no? Y yo puedo ir poniendo acá, mira, aplica el teorema de Pitágoras. Entonces aquí ya tengo las respuestas. Entonces, si tú te fijas, yo voy contestando y me va a ir evaluando. Entonces, si tú te fijas, ahora el nivel de interactividad es mayor porque no solamente es un applet, sino que también es un cuestionario, es un test. ¿Te fijas? Entonces, esto lo puedes tú descargar. ¿Cómo lo vas a descargar? En detalles, ¿verdad? En donde dice descargar, aceptas los términos y descargas el GGB, ¿cierto? Y ya lo tienes. ¿De acuerdo? Entonces tienes que descargar 4 temas, 4 interactivos de GeoGebra que sean de tu interés para aplicarlos en el aula. ¿Está clara la actividad? Sí, claro, maestro. 4 actividades de interés o que sean aplicables a lo que nosotros impartimos. Perfecto. Ok, perfecto. Entonces, esa es la idea. Entonces, hacer esa, esa actividad de descargar los applets, las simulaciones, y también crear los laboratorios, el laboratorio con el uso de los botones en el GeoGebra clásico, que sería el laboratorio de función, obviamente función lineal, función cuadrática, función cúbica y el laboratorio del círculo unitario para las funciones trigonométricas, para las razones trigonométricas. ¿Está claro hasta ahí? Correcto, maestro, sí, enterado. Ok, ahora le pregunto, maestro, si usted está familiarizado con el lenguaje de programación de alto nivel llamado matemática.
No he escuchado, bueno, no lo he tenido, no sé si deriva de Python o algo así, o algo parecido. No. No he escuchado el de ese lenguaje. Ok. ¿Usted ha trabajado o ha escuchado de lo que es Wolfram Alpha? Sí, también lo tengo descargado. Bueno, en línea es Ajá, muy parecido. De hecho, también tiene así como ejercicios o para solucionarios y todo esto para trabajar con ellos, para resolver algunos eh, problemas, vamos. También lo he llegado a utilizar, muy parecido a GeoGebra. Ajá. ajá. Pero usted está registrado en la versión Pro, en la versión gratuita. Versión gratuita, nada más. Ajá. Entonces, si usted se fija, exactamente, entonces usted ponga Wolfram. ¿Quién es Wolfram? Wolfram, ¿por qué se llama Wolfram? Bueno, Wolfram y Wolfram Alpha se llaman así por Stephen Wolfram. ¿Y quién es Stephen Wolfram? Stephen Wolfram es el creador del lenguaje de matemática. Por eso le decía, mira, de los creadores de Wolfram Language y matemática. Entonces, matemática es un software de alto nivel, es un lenguaje de programación cuyo objetivo era que todo lo que podrías hacer o todo lo que pudieras hacer con un matemático, lo pudieras hacer con matemática, con el lenguaje de programación, de tal manera que, digamos, el código de programación se pareciera mucho a la escritura estándar de un matemático, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Entonces, usted está súper familiarizado con estas funciones. Está familiarizado también con la función para poder hacer lo que es los exámenes en Wolfram. No me ha tocado hacer exámenes en Wolfram. No. Solamente realizar actividades, pero exámenes no. O sea, utilizarlo para resolver, por ejemplo, que te ponen 2x, 2x más 3y igual a 5 y, y al mismo tiempo 3x menos 2y igual a 6 o a 8, ¿no? Por ejemplo, así, y ya te da una respuesta, ¿no? Correcto, para resolver. Ajá, Ajá. exacto. Entonces, efectivamente, ¿no? Sistemas de ecuaciones, etcétera, etcétera. Ok, pero entonces, no solamente es eso. Wolfram Alpha tiene la posibilidad, o lo que trata él de hacer, es todas las consultas que tú le hagas, trata de interpretarlas con un sentido matemático o un sentido científico. Por ejemplo, si usted pone un nombre, por ejemplo, el nombre de tu servidor, lo que va a hacer Wolfram va a intentar con esos datos darle una interpretación. Por ejemplo, dice Edgardo, dice, pues un nombre masculino, ¿sí? Estoy rankeado en el lugar 3343 de popularidad, ¿sí? En Estados Unidos, ¿sí me explico? Uno de cada 51,000 personas se llaman Edgardo, ¿sí? Y hay 34 personas llamadas Edgardo cada año. Fíjate, ese dato yo no lo sabía, ¿no? Y obviamente también puedes basarlo a otros. Si tú no pagas la versión Pro, pues entonces te da solamente los datos, por ejemplo, que es para Estados Unidos. Pero si tú pagas la versión Pro, puedes cambiar la base de datos de búsqueda. Entonces, cada que te los dé con datos del INEGI, por ejemplo, datos de México, ¿sí? Datos del padrón de actas de nacimiento. Y podemos observar también que me queda una gráfica. Fíjate, qué interesante, ¿no? O sea, siempre ha venido aumentando, pero alrededor de 1990 se dispara, alcanza un pico y luego vuelve a caer, ¿no? Entonces sería una buena pregunta saber qué pasó alrededor de 1990, digamos que entre 1990 y 1993 hay ese pico de Edgardos. ¿Por qué razón? Lo interesante también sería por qué razón. ¿Por qué cree usted que sería eso?
A ver, maestro, ¿me repite la pregunta? ¿Por qué razón qué? ¿Por qué crees tú que hay un máximo en el número de Edgardos alrededor de 1990? Porque después empezó a decrecer. Mm, El nombre de Edgardo tiene el pico más alto o un máximo absoluto alrededor de 1990. ¿Fue menos común? Es decir, menos utilizado o se le puso a menos hijos que nacieron posteriormente a cierto año. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué, ¿Será Edgardo? azar? Ay, ahora sí me puse a pensar, maestro, ¿por qué? Precisamente digo, porque está relacionado de la palabra, bueno, el nombre Edgardo. A ver, dice 1900. No puedo relacionar algún acontecimiento o algo que ¿No? pudiera haber hecho que bajara en ese momento. Desconozco si hay algo, alguna A ver, relación. ¿qué pasó en 1990? Eventos ¿En dónde? en el mundo. 1990. No, ¿Te no, gustan no. los mundiales? Sí, no se me viene un evento, ahora sí que a gran escala que ¿No? me relacione Edgardo. ¿Le suena el mundial de fútbol? 1990, déjeme ver, 1990 le tocó A Italia. a Italia. En No, la final fue Argentina-Alemania, ¿cierto? pues sí, no me tocó a mí, pero creo que Argentina-Alemania fue no, ese fue Argentina-Inglaterra, le iba a decir el de la mano. No, ok, bueno, fue Argentina-Alemania, Ajá, hasta ahí después del enterado. mundial del 86, siguió el de Ajá, Italia 90. el de Italia 90. Ajá, en el mundial del 86 ganó Argentina, ¿cierto? Sí, 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 Aquí. correcto. Y en el 90 quedó finalista junto con Alemania, Ok, ¿cierto? Recuerda, sí. entonces no recuerda usted quién pitó la final, ¿verdad? El nombre del árbitro que pitó la final, Mexicano, ¿no? Entonces fue Edgardo Edgardo Codesal, Codesal. ¿no? Codesal, que después Exactamente. fue directivo del arbitraje mexicano, ¿no? Entonces, claramente aquí vemos ese punto, ¿no? Miren, Ok. a partir del 90, entonces un evento altamente mediático como la final del fútbol puede influir para poner un nombre de moda, ¿no? Sí, 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 claro, un evento, que marca una época, ¿no? Entonces sí, Entonces, eso es muy común. claramente, es aquí en México, pasaba mucho con las novelas, ¿no? Que empezaron después de Marimar, había muchas Marimar, después de así, ¿no? Sí, es correcto, maestro. Sacaron una novela que se llamaba El pecado de Oyuki y empezó a haber un montón de Lucas Oyukis. Sayukis, exacto. ¿Estás de acuerdo? Es así. Entonces, fíjate cómo entonces tú puedes estar utilizando para todo lo que entra en Wolfram Alpha, le va a tratar de dar una interpretación numérica, estadística, matemática, científica en general, ¿cierto? Entonces, si tú te fijas, ahí aparecen, ¿sí? Toda la información y no solamente puedes poner tu nombre, puedes poner incluso tu nombre o puedes poner, por ejemplo, otras preguntas, por ejemplo, cuál es el nombre del primer presidente de México, etcétera, ¿cierto? Ahora, si tú te fijas, también está la opción que te permite realizar los ejercicios. Entonces tenemos para todos, para estudiantes, para educadores. Aplicaciones. Entonces, cuando tú das clic aquí en aplicaciones, vas a ir a donde dice generador de problemas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vas a entrar ahí? Wolfram.com/ problem generator. Te lo voy a poner para que tú puedas entrar y no sufras. Te lo voy a poner aquí en el chat de Zoom. ¿De acuerdo?
porque tú eso esa herramienta la puedes utilizar. Déjate, la pongo en el chat. Ahí está, ¿ya la viste? Pues tú das clic ahí y ya entras al generador automático, ¿de acuerdo? Entonces puedes trabajar con los chicos. Entonces aquí tienes en grandes temas, aritmética, teoría de números, álgebra, cálculo, estadística, ¿cierto? Pero pues, vamos a poder trabajar, por ejemplo, álgebra, ¿no? Dentro del tema de álgebra, pues vamos a trabajar, por ejemplo, resolución de ecuaciones, ecuaciones cuadráticas, polinomios, ¿sí? Sistemas de ecuaciones. Por ejemplo, vamos a trabajar factorización, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Entonces dice, soluciona la ecuación y tienes y menos 1 por y más 1 igual a 0. Pues las soluciones van a ser menos 1 y 1, ¿no? Entonces aquí puedes trabajar el nivel de dificultad intermedio o avanzado. Vamos a ver avanzado. Ah, no, ya. Y es otro nivel, ¿no? Entonces mejor nos regresamos, ¿no? Al principiante, ¿cierto? Si tú te fijas, aparece ahí random, ¿sí? También tiene la opción para que tú imprimas, para que se te vaya generando el imprimible, ¿de acuerdo? Pero eso ya te pide un pago, ya te está pidiendo el pago. Pero si no, lo puedes trabajar aquí en línea y te dan, como quien dice, 3 intentos. Mientras tú tengas viva estos 3 cuadritos, puedes continuar. Cuando tú ya te gastaste tus 3 vidas, tuviste 3 malas, ya para ahí, ya te dice, vete a estudiar otro rato. ¿De acuerdo? Entonces es la idea. Entonces, si tú te fijas, bueno, me la salto si no me la sé. Y se me genera otra. Entonces, es solución de ecuaciones por factorización, ¿cierto? ¿Sí? Entonces te genero. Entonces tú puedes consultar otra vez álgebra, ¿sí? Los temas, ¿no? Sí, entonces no sé si usted había ya analizado la parte que tenía de generación automática el Wolfram. Maestro. ¿Sí lo había checado ya? Maestro. Bueno, es que estaba muteado. ¿Sí había checado esta opción que tenía Wolfram? No, no, no. No, 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 esa no, no, de hecho eran muy limitadas las funciones que utilizaba de Wolfram, que le decía era o resolución o graficación, eran las únicas dos cosas para las cuales utilizaba Wolfram. ¿Y qué le está pareciendo? A ver, bueno, Sí, le escucho. Le ok. decía que qué le parece esta opción. Sí, de hecho, está bastante, digamos, intuitiva para la cuestión de modelar. Y como usted lo dice, ir subiendo poco a poco el nivel de complejidad. Eso sí es, porque básicamente es así como se trabaja con los niños. En cuanto entienden algo, pues subimos el grado de complejidad y así vamos subiendo poco a poco hasta que pues vayan avanzando, ¿no? Entonces, de esta manera creo que es una buena forma de presentarlo para que empiecen a resolver. Efectivamente, entonces aquí ya lo puede ir generando. Por ejemplo, también hay otra versión, entonces ya vio lo que es el Wolfram Problem Generation, pero también hay una parte de Wolfram que tal vez usted no haya explorado, que tiene que ver con el lanzador visual. ¿Qué es esto el lanzador visual? Entonces, Wolfram tiene también una herramienta para poder visualizar todos los cálculos numéricos que hace para que tú puedas generar interactivos que vayan también resolviendo cuestiones específicas, pero a través de unas especies también de
applets, ¿sí? Entonces, inclusive también puedes generar applets. ¿Cómo le haces o cómo lo ves? Por ejemplo, ves applets, por ejemplo, las apps, entonces web apps, entonces mobile apps, problem generation y web apps. Vamos a web apps. Entonces, la ventaja que tiene web apps, pues es que es como una especie de apps donde tú empiezas a meter los datos y automáticamente la Wolfram hace toda la traducción para que se te genere, ¿sí? La respuesta que tú quieras. Por ejemplo, apps también hay de educación, dice, colección personal, referencias. Por ejemplo, aquí dice, por áreas también de las matemáticas, álgebra, cálculo, precálculo, cálculo multivariable. Por ejemplo, puedes buscar, por ejemplo, en el tema de precálculo, ¿sí? Entonces ahí aparece, ¿no? Precálculo, curso asistente, vectores, trigonometría, ¿sí? Convertir ángulos, resolver triángulos rectángulos. ¿De acuerdo? Entonces aquí aparece. Entonces, seno, coseno, tangente. ¿Sí? ¿Cuánto vale el cateto opuesto? ¿Cuánto vale la hipotenusa? ¿Sí? Y ahí aparece. ¿Sí? 3/5, todas las interpretaciones que puede tener. ¿Sí? A través de una app. Entonces, por ejemplo, ahí está. También está la opción de lo que es el visualizador. ¿De acuerdo? Creo que esa opción usted nunca la había visto. El Wolfram Demonstration. Entonces ya vimos la parte que tiene que ver con el generador de problemas, la parte que tiene que ver con las apps, y entonces faltan dos partes. La parte que tiene que ver con MathWord, te lo voy a pasar también, es que es el equivalente a lo que sería Wikipedia, pero con mucho mayor rigor matemático. Es decir, esto no es abierto, no cualquier persona puede entrar, sino usted está yendo a una enciclopedia científica, ¿sí? Para indagar sobre temas. Entonces, por ejemplo, aquí puede investigar, por ejemplo, sobre el tema de, por ejemplo, mmm, tales, tales. Entonces, aquí vienen todas las entradas, tales teorema, semicírculo, ¿sí? Todo lo asociado con Tales, la conjetura de Kepler. Entonces vamos a ver el teorema de Tales. Usted le da clic y entonces ya te sale el teorema de Tales, que este es uno de los teoremas de Tales que podríamos hacer en GeoGebra. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, este es el teorema de Tales. Te dice que cualquier ángulo inscrito en una semicircunferencia es de 90 grados. Este se conoce como el primer teorema de Tales. ¿De acuerdo? Y entonces está en el diccionario de referencia de Wolfram. ¿Cómo entré yo aquí? Puse mathwordwolfram.com. Entonces le voy a mandar la dirección para que usted pueda ver. Entonces, esta dirección, entonces es una enciclopedia, ¿sí? Científica, ¿sí? Con datos actualizados en Wolfram. No sé si esté claro hasta aquí. ¿Sí, maestro? Todo claro, maestro. Ahí está. Entonces, ya Bastante buenas herramientas. le mandé también la referencia. Entonces, ¿cuál sería la idea? Por ejemplo, que pudieran hacer esa demostración utilizando GeoGebra. ¿Cómo? Fíjese bien. Vamos a GeoGebra otra vez. GeoGebra clásico. Y creamos nuestra semicircunferencia. Creamos nuestra semicircunferencia. Ahí está. Y entonces pongo un punto en el objeto.
oculto el otro punto. Y entonces ya está ese punto aquí. Y ahora voy a crear este punto y este punto, ¿sí? Y el segmento, ¿sí? Ok, listo. Ahora vamos a vamos a crearlo. Ahí está. Entonces ahora voy a moverlo y efectivamente, mientras yo me desplace ahí, el ángulo mide 90 grados, mira. Cualquier ángulo inscrito en una semicircunferencia tiene un ángulo de 90 grados. Es un triángulo rectángulo. Ahí está la comprobación del primer teorema de Tales y lo estoy haciendo en GeoGebra. ¿Pero dónde lo consulté? En Wolfram Word. ¿Sí está claro? Claro. Sí. Muy bien, maestro. Entonces, esa sería. Ahora, el último de las propuestas de aquí del mismo Wolfram, que le recomiendo que usted pueda explorar, es en la parte que se llama Wolfram Demonstration. Se lo voy a poner. Este también, para que usted haga la descarga correspondiente. Se lo voy a poner aquí también. Listo. Y ahora, si se está viendo, entonces, lo primero que tiene que hacer es descargar el lanzador para que pueda visualizar las applets. Entonces, aquí hay muchísimos temas también, mire, hasta una bicicleta con ruedas cuadradas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Por ejemplo, buscamos matemáticas recreativas, por ejemplo, para niños, ¿sí? Sí, matemáticas por temática, por grado. Vamos así, kids y diversión. Entonces, vamos a ver escuela para avanzados. ¿Sí? Entonces ahí están. ¿Sí? Varios rompecabezas. ¿Sí? Entonces, si usted quiera, alguno de ellos, podemos ver también aquí que hay 154 recursos, ¿no? Los cubos, por ejemplo, el cubo de Rubik. Entonces, este cubo, si usted lo quiere descargar para interactuar con él, necesita descargar el lanzador. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está. Aquí dice Downland. Te dice que si tienes el Downland Wolfram Player es el que vas a descargar tú, porque si no, no lo vas a poder correr. Entonces, ¿qué vas a ir? Vas a ir a esta dirección y vas a descargar el lanzador. Te voy a mandar la dirección para que tú hagas la descarga. ¿De acuerdo? Para que puedas visualizar. ¿De acuerdo? Los applets. ¿Sí? ¿Dónde los Ok. vas a poner? Entonces, aquí está. Entonces, este es el Wolfram Player Demonstration. Entonces, usted le va a dar en dirección de correo solamente para verificarla y la última versión, ¿verdad? Usted la descarga. Y ya con eso le va a aparecer ahora sí
como este, mire, y a mí ya me aparece aquí en la barra, yo ya descargué el applet y ya me parece ya me parece que sí reconoce el formato, por eso me aparece como una libretita y este espiral, porque está en .cdf, que es el formato de Wolfram Demonstration, ¿de acuerdo? Entonces, si usted se fija, yo ya lo podría abrir, entonces ya lo voy a ejecutar, pero usted para poderlo ejecutar tiene que bajar el lanzador, ¿sí me estoy explicando? Sí, maestro, es digamos, la aplicación base para que pueda la computadora interpretar pues digamos, el documento o el archivo que se está generando, ¿no? Es el archivo de arranque, el lanzador. Sí. Exactamente. Entonces, ahorita ya se está viendo que dice iniciando kernels. Hay que esperar un ratito para que se cargue. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó? Bueno. Listo, maestro. Entonces ya ve, sí se ve, ¿verdad? Maestro, ya el cubo. Entonces aquí está. Entonces ahí ya se ve el cubo. Entonces yo ya lo puedo ir girando, ¿cierto? Mire, yo ya tengo un cubo. ¿Sí? Mire, entonces yo ya lo puse así y entonces lo puedo ir girando. ¿Sí se fija? Lo puedo resolver. Pero ahora lo está resolviendo Wolfram, porque todo eso tiene unas ecuaciones de álgebra lineal que se tiene que ver como rotaciones y traslaciones en una matriz. ¿Sí se fija? Sí, 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 maestro. ¿Hay Ahí alguna está. manera de poder ver lo que se está haciendo, o sea, las operaciones de las matrices? Claro que sí. Acá al final dice Download Source Code, el código, Ok, y puede descargar el código. ¿Sí? Aquí se puede descargar. Ay, se fue, pero sí se puede descargar el código, ¿ya vio? ok, ¿Sí? sí. Entonces se puede ir descargando los códigos. Entonces, la idea de todo esto es que se hiciera mucho más visual para poder tener más impacto. Mire, por ejemplo, aquí viene la edición, ¿sí? Y aquí va. Y estos son otros que he descargado, por ejemplo, de diagramas de Venn, de álgebra, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hay unos muy bonitos también que tienen que ver con el concepto. Yo le comentaría después, por ejemplo, la creación de lo que es
Árbol pitagórico, no sé si lo he escuchado. El árbol No, pitagórico. a ver. El árbol pitagórico es un fractal que se va construyendo con base en un triángulo rectángulo y se va generando como una espiral infinita, ¿sí? De donde cada uno de los triángulos que se van poniendo eh, ¿cómo se llama? Es un fractal donde se hace con base en el teorema de Pitágoras. Por ejemplo, lo podemos buscar aquí y ponerle, a ver, déjenme ver si está el árbol, el teorema, ¿dónde estaba Wolfram? El lanzador, acá. Buscar el árbol pitagórico. Ujú, Pitágoras. Aquí está. ¿Ya lo vio qué bonito está? Ok, Pitágoras. ya. Ya. Sí, sí, sí. Creo que ya lo había visto, no recordaba o no conocía que se llamara árbol pitagórico, pero sí, en alguna literatura lo había visto, precisamente se lo presentan a los Entonces, alumnos. ajá, lo escucho. Sí, lo presenta también como un ejemplo cuando vemos teselados, de Ajá. los que sí son, que incluyen varias imágenes geométricas. Entonces, por ejemplo, es muy bonito que lo trabajen aquí y luego lo empiecen ellos a intentar trabajar en GeoGebra con la construcción. Entonces, si usted se fija, si el triángulo rectángulo, si el triángulo rectángulo es isósceles, entonces te queda un árbol simétrico. Si el triángulo rectángulo es escaleno, entonces va a quedar una rama más grande que otra. Mire, la voy a descargar a ver si me permite. ¿Sí? Ahí va. Entonces, por ejemplo, puedes descargar muchísimos interactivos de Wolfram. La verdad es que todos los que estén aquí en Wolfram con este lanzador son de calidad. O sea, pasan por un filtro porque Wolfram está hecho para cómputo científico. Entonces, todos los que lo están trabajando son especialistas. Entonces, si tú te fijas, ya se ve. Entonces, si usted se fija, aquí están los pasos, las iteraciones, ¿no? Entonces, en el primer paso, si tú te fijas aquí, yo puedo hacerlo más simétrico, menos simétrico, ¿no? Entonces, lo más simétrico sería ahí, ¿cierto? Ahí, 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 ¿cierto? Un poquito ahí, ahí, ¿no? Vamos a suponer. Entonces, conforme yo vaya haciendo los pasos, se va viendo cómo va creciendo el árbol, ¿cierto? Y entonces las ramas quedan simétricas, queda como un brócoli, ¿no? Pero si yo muevo y hago que uno de los lados, uno de los catetos, ya sea mayor que el otro, entonces se va sesgando, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Correcto. De hecho, esto queda como no sé si has visto, las plantas que les llaman espuma de mar. Ajá, que son como tipo helechos, ¿no? Ajá, llega un punto en el que se parecen a esto, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Ok? Entonces tú por eso ya puedes conectar, por ejemplo, con el crecimiento de ciertas plantas, si son o no un fractal, ¿cierto? Correcto. Sí, sí, sí. Y esa es la idea del famoso STEAM, ¿no? Que no nomás nos quedemos ahí, sino que vayamos explorando qué conexiones puede tener. Entonces, por ejemplo, a la mayoría de los chicos
medianos, grandes, adultos, niños, que les muestro esto, les gusta. ¿Les gusta? Sí, sí, sí. Se ve bastante recreativo para que ellos lo puedan reproducir y ya el hecho de que vean cómo va a ser el resultado, creo que ellos sin problema lo intentarían hacerlo tal vez hasta manualmente, ¿no? Viendo cómo va a Exacto. ser Y su entonces resultado. allí ya estarían haciendo muchísimos ejemplos y muchísimos ejercicios que implican el resolver el teorema de Pitágoras. Aquí está, implícito en cada uno de estos cuadrados, ¿cierto? Aquí está, mire. Entonces, ¿qué pasa si yo tomo como base distintos cuadrados o tomo como base distintos cuadrados construidos sobre diferentes triángulos rectángulos? Me van a generar diferentes árboles, ¿cierto? ¿Sí? Todo Correcto. que de la diferencia que haya entre los lados, en este caso entre los catetos. ¿Estás de acuerdo? Y la longitud de la hipotenusa. ¿Sí está quedando claro? Sí, correcto, maestro. Sí, todo surge de la base del primer triángulo. Básicamente, Exactamente. todo ¿Qué es es este? una consecuencia del primero, ¿no? Exactamente. Porque todos se basan en ese primero. Y también puede conectar con otros temas, porque todos estos triángulos que se van formando son semejantes, ¿cierto? Y entonces la Cierto. idea es cómo va cambiando el factor de proporcionalidad en cada caso, en cada paso que ¿Hay, hacemos. hay, hay un límite? ¿Cuál es el límite a donde llega? ¿Cuando todos hacen contacto entre ellos? Porque veo que cuando aumentan la cantidad de pasos, por ejemplo, en el simétrico, o ya sea que sea hacia un lado, Ajá. llega un punto en el que, digamos, es el máximo, cuando ya se termina este árbol que parece brócoli. ¿En dónde termina? Ah, o sea, ¿se pueden sobreponer? ¿Están solapados? Es que entonces ahí ya pasa exactamente, tendría que ver con el factor de escala, pero entonces en realidad esto nunca termina. Esta Es un espiral fractal. sigue y sigue y sigue y sigue. Es un fractal como tal. Ajá, exacto. Exactamente. Es infinito. Ajá. Y Ok. entonces ya entraría otro, por ejemplo, la idea de un modelado con este software, irse metiendo. Y por ejemplo, te fijas, te dice que vayas al archivo de árbol pitagórico que está en Wolfram. Entonces te está diciendo que vayas al link. Si mira, sí, me mandó al link. Y aquí viene, mira, la referencia. ¿Sí? De cómo Y- desarrollarlo manualmente, inclusive aquí se ve cómo exactamente. lo van a ir haciendo ellos en su, no sé, Ujú. hacer Y una te dice cartulina, que es un mapearlo. fractal, mira. Y entonces ya vas a lo que es fractal. Te dice que puedes usar un triángulo, rectángulo, isósceles. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Y te dice el link para que lo bajes en tu libro de notas, Wolfram, que es un libro de notas interactivo que te permite entonces ir haciendo tus cálculos y correrlos. Es como si usted estuviera escribiendo, pero en el momento que usted diera clic sobre su ecuación, la ecuación se resolviera. Eso te permite el notebook de Wolfram. Entonces, como usted ve, sí aparece. Sí aparece. Entonces, te da esa ventaja, ¿no? Que entonces tú puedes ir viendo cómo es la construcción teniendo un triángulo simétrico, o sea, un triángulo isósceles rectángulo y un triángulo rectángulo, pero que sea escaleno, ¿cierto? Se te va generando un árbol simétrico o asimétrico, ¿cierto? Correcto, maestra. Entonces Sí, tú sí, puedes ir sí. explorando estos temas, ¿no? Y aquí están las referencias. Mira, las referencias no son nomás así. Las referencias son libros académicos. Mira, libros especializados.
Entonces, la información que manejas aquí es información que es correcta. Y aquí hay árbol pitagórico, aquí hay una referencia a un grupo. Ahí está, es un campo finito de orden 8. Entonces resulta que esto lo puedes asociar con un álgebra. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado con estos temas porque aquí se empiezan a ver las conexiones que tiene la matemática, ¿no? ¿Sí? Y te dice temas relacionados, matemáticas aplicadas, sistemas complejos, fractales, ¿sí? Historia y terminología y botánica, porque es un árbol, ¿sí? Entonces, si tú te fijas, es mucho poder el que tienes tú en Wolfram. Ya a veces nada más pensamos que resuelve ecuaciones. No, Wolfram lo que trata de hacer es que todas las personas pudiéramos o fuera como si tuviéramos a un matemático, a un científico sentado a tu lado con el cual conversar. Entonces yo veía un patrón y entonces le digo, oye, Wolfram, ¿cómo ves esto? Y entonces Wolfram busca, investiga, esto es inteligencia artificial, y trata de darte una respuesta que sea pertinente en términos de vista, en, en términos científicos, en términos académicos, en términos matemáticos. ¿De acuerdo? Ok, sí, sí, sí. Entonces aquí la tarea en cuanto al lanzador es que obviamente descargue el lanzador y entonces busque cinco demostraciones, ellos les llaman demostraciones, 5 demostraciones que le gustaría a usted compartir con sus alumnos. Por ejemplo, podría ser este, ¿cierto? El árbol pitagórico, pero necesitamos 4 más. ¿De acuerdo? Sí, maestro. Ok, entonces estaría quedando pendiente 4 actividades que dijimos de Wolfram y Ajá, 5 de estos ejercicios, ¿no? sí, Ok. de acuerdo. Ok, maestro. ¿Alguna duda? No, bastante, bastante interesante. Ahora sí que es oro esto que nos mostró, maestro. Bastante interesante y buenos recursos